Les dijimos que teníamos una entrevista imperdible y tenemos el honor de tener otra vez por acá a Rafael Barajas, el Fisgón. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás tú, Carolina? ¿Y cómo va todo y cómo va nuestra audiencia? Espero que todos estén bien. Pues aquí muy contentas y contentos. Precisamente estábamos conversando hace ratito con nuestra audiencia que poco a poquito ahí vamos subiendo en suscripciones, en suscriptoras, suscriptores, en comentarios y pues una audiencia pues precisamente muy politizada, con mucha memoria histórica que siempre nos recuerda pues esto que ha ocurrido en los sexenios pasados, esta reaparición también de Ernesto Zedillo, este asunto de Morena que también ha causado pues muchísima opinión, ¿no? Las personas buscan esto, opinar, ser parte. Y precisamente sobre esto, pues nos gustaría preguntarte, tú estuviste ayer presente Así es. en este evento, ¿no? Donde se tocaron temas muy relevantes, muy importantes. Hace ratito hacíamos mención a esta carta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, donde hace todo este Así es. recuento histórico del origen del movimiento, la importancia, ¿no? De hacer este recuento, de saber de dónde viene, etcétera. Bueno, si nos puedes, por favor, contar, pues, qué pasó ayer, cuál es como tu lectura, tus impresiones de esta reunión y de volver a reforzar pues estos principios del movimiento. Mira, yo te voy a dar mi impresión general. Yo estoy convencido de que el movimiento de la Cuarta Transformación, pues es un movimiento ético Uh-huh. y tiene que ser un movimiento ético, así fue establecido. Todos los triunfos electorales solo se explican porque antes hubo victorias en el terreno de lo ético y de lo moral. Esta actitud de crítica a cuestiones éticas, obviamente implicaba un repaso de todo lo que fue la barbarie neoliberal, donde se perdieron, creo yo, todos los parámetros de la ética política más elemental. Se llegó a plantear, entre otras cosas, que el costo social no importaba. Se llegó a decir que lo que quería, si la gente la pasaba mal, bueno, eso no importaba porque eso beneficiaba al final de cuentas al conjunto de la economía y que lo que importaba era cómo iba cómo iba la bolsa. No, perdón, es decir, se hace política para la gente. La economía debe de servir para la gente. Lo que nos tiene que preocupar no es el avance de los índices macroeconómicos, ni mucho menos el avance de la bolsa, sino que lo que nos tiene que ocupar y preocupar son precisamente cuestiones humanistas, ¿no? Y mira, te lo voy a plantear así. Yo sí creo eh, que esta reunión, básicamente lo que es un llamado de atención al movimiento, a toda una serie de actores del movimiento que de repente como que relajaron una serie de posturas y que obviamente y esto se presta, por supuesto, a críticas, a que la gente dude de si el movimiento sigue activo o no, o si ha perdido sus principios o no. Y no es una cosa menor. Yo estoy convencido de que forma es fondo. Cuando la gente empieza a descuidar de repente este tipo de cuestiones que son a veces formales, está descuidando cosas de fondo. Y a mí me tocó leer precisamente lo que fue el preámbulo, el preámbulo de los lineamientos del comportamiento. Y el planteamiento del preámbulo era muy sencillo. El primero, partimos del principio de que México, pues sí está viviendo un proceso de transformación sin precedentes, un proceso además muy importante, pero que tiene un sustento ético importante. La brújula de este movimiento es, sin lugar a dudas, lo que son los principios del humanismo mexicano. El humanismo mexicano es un proyecto que está plasmado en nuestra historia. Lo que es el humanismo mexicano es precisamente la historia de las grandes luchas del pueblo de México. Son luchas que están centradas en cuestiones claramente humanistas. Y hay que decir una cosa, en lo político, lo que está ocurriendo a nivel global es que hay un fortalecimiento
de las derechas y de las ultraderechas y están echando abajo décadas de conquistas sociales y en todos lados están viendo cómo están desmantelando los estados de bienestar. Yo estoy convencido que el movimiento de la Cuarta Transformación sí es, y estoy totalmente de acuerdo con Claudia Sheinbaum en esto, es el movimiento político más importante de América Latina y posiblemente uno de los más importantes del planeta. Es una fuerza, estamos ante un gobierno además que está siendo exitoso, que está provocando cambios importantes en la sociedad y que además es un movimiento que es referencia de muchos otros movimientos del planeta. Es un movimiento además, y esto es parte importantísima de lo que tenemos que entender, es un movimiento que está abierto a distintas corrientes de pensamiento y básicamente a todas las corrientes de pensamiento que convergen en lo que es el humanismo mexicano. Y en ese sentido, pues es importante mantener, y esto es una de las primeras cosas que plantea la carta de Claudia Sheinbaum, mantener el rechazo al sectarismo, mantener una apertura democrática y abrir espacios de participación a todas las voluntades que buscan la transformación del país. A ver, ¿por qué es particular, por qué es estratégicamente importante esto? Te lo voy a plantear así. Si tú ves que está creciendo la derecha y la ultraderecha en todo el planeta, lo que tienes que hacer es que tienes que cerrar filas ante una ultraderecha que ya es abiertamente fascista. Y cerrar filas implica sumar todas las fuerzas que no están orbitando alrededor del fascismo. El caso mexicano, esta apertura que inició Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado Claudia Sheinbaum, es prueba de que esta estrategia en contra del fascismo es una estrategia que puede ser muy exitosa. Y hay que decir esto, pues, cuando tú te abres a toda una serie de fuerzas, corres el riesgo de perder la brújula, de perder orientación, etcétera. Precisamente el consejo de ayer tuvo la intención de decir, mira, esta es la orientación del partido, esta es la orientación de ética que debemos mantener, necesitamos preservar una esencia ética, necesitamos mantener el apoyo al pueblo, necesitamos sostener la austeridad, necesitamos además mantener una claridad organizativa como instituto político, necesitamos tener claras las reglas que orientan la acción de los integrantes, tenemos que recordar cuál es nuestra declaración de principios y pues tenemos, por supuesto, que el imperativo ético y moral de cuidar el proceso de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador y que continúa bajo Claudia Sheinbaum. Y te insisto, no debemos olvidar que la construcción exitosa del Movimiento de Regeneración Nacional y los triunfos electorales del 2018 y del 2024 fueron antes que nada victorias éticas. Son victorias éticas que se convirtieron después en triunfos políticos. Perder la brújula ética implica, entre otras cosas, llevar al movimiento al desastre, ¿no? Y en este sentido, pues sí, hay que recordar, bueno, por supuesto hay que mantener todos los principios, hay que mantener todo, pero también necesitamos entender que para poder avanzar en este proceso necesitamos un cierto nivel de pragmatismo, pero ese nivel de pragmatismo tiene límites muy claros. Necesitamos, entre otras cosas, recordar que estamos en contra de toda forma de discriminación. Estamos en contra del machismo, del clasismo, del racismo, del autoritarismo, del uso individual de los dineros. Estamos ante una ciudadanía que está harta del saqueo del patrimonio nacional y nuestras propuestas políticas y éticas fueron realmente muy sencillas. Las propuestas políticas y éticas que hizo el obradorismo son muy sencillas, pero también son muy fuertes y se resumen además en lemas que se han mantenido a lo largo de este tiempo. Un lema es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
Otro lema es por el bien de todas y de todos, primero los pobres. Y otro lema, sobre todo, es no mentir, no robar y no traicionar, lo cual concentra o condensa un código de comportamiento ético. Entonces, eso es lo que se planteó en todo este caso. Y fíjate, yo sí quiero subrayar una cosa que plantea Claudia Sheinbaum en su carta. Los puntos de la carta de Claudia Sheinbaum son muy sencillos. Primero, rescatar la unidad. El tema de la unidad es, entre otras cosas, una cuestión, como ya te dije, estratégica fundamental. Es decir, la izquierda tiende a implosionar y la izquierda tiende a ser sectaria, y eso es lo que la acaba minando. Decía Lenin en un viejo texto, decía, un error típico de los revolucionarios es pensar que ellos solos pueden hacer la revolución. No, necesitamos de alianzas, pero necesitamos alianzas y, entre otras cosas, estas alianzas implican que hay que subrayar el valor de la unidad. Y fíjate bien, lo dice, ahí se ve en el documento que estás mostrando en pantalla, en la parte hasta abajo, dice, no caigamos en el sectarismo ni en el exceso de pragmatismo sin principios. Y esto es una cosa que tenemos que mantener con toda claridad. Es una cuestión de supervivencia del modelo. Luego, efectivamente, Claudia Sheinbaum plantea que pues, todos los militantes se tienen que tener una conducta ética, se tienen que conducir con humildad, con sencillez, sin arrogancia, dejar de lado todo lo que la parafernalia del poder, parar todo el tema de las comidas a lugares elegantes, viajar en primera clase, no se vale viajar en helicópteros privados, en aviones privados, no se puede tratar mal a las personas, no se puede andar con guardaespaldas. Pues híjole, son cosas que a mí me parecen fundamentales y que efectivamente ayudaron al movimiento a consolidarse. Hay que mantener la humildad. No se puede actuar con arrogancia, aunque tengamos 23 de 32 gobernaturas, los movimientos no pueden portarse, no pueden portarse sangrones, no pueden portarse, tienen que cuidar a la gente, ¿no? También se habla de que hay que evitar el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. Estas son cosas que son fundamentales. Por supuesto que no debemos decir, no debemos de evitar, sí debemos de evitar todas las la posibilidad de que esto se convierta en un partido de Estado. Es una de las cosas que combatimos. El partido de Estado se convierte en un partido súper poderoso, pero nosotros lo que necesitamos es sí distinguir que hay un partido y que el gobierno se maneja de otra manera. En cuanto el partido se empiece a comportar de una manera que ofenda o que le haga daño a la ciudadanía, a partir de ese momento, pues ya corremos el riesgo de el partido corre el riesgo de querer utilizar al aparato del Estado para perpetuarse en el gobierno, y eso no puede ocurrir. Y fíjate, hay un tema que a mí en lo personal me importa mucho, que es el tema del debate interno. Uno de los puntos, bueno, no son 6 puntos, son 10. Son varios puntos, pero uno de los puntos claves que plantea Claudia Sheinbaum es mantener sólido al Instituto Nacional de Formación Política. Y te quiero decir esto, a mí me importa esto por varias razones. Si tú vas a abrir el debate público, si tú vas a abrir el partido a que vean gentes que tengan diversos puntos de vista, todas convergiendo dentro del humanismo mexicano, sí necesitas hacer un trabajo muy importante de formación política y sí necesitas profundizar la revolución de las conciencias. La pluralidad es importantísima, pero solo se puede conservar la unidad con la pluralidad en el debate constante y permanente, en la formación constante y permanente. Necesitamos efectivamente todo el tiempo estar revisando la historia de México, porque de ahí es de la historia de México, de las revoluciones, de ahí es de donde aprendemos los errores pasados, y de ahí es donde podemos aprender a no repetirlos. Ahora, yo sí quiero decirte que el ánimo
yo estuve ayer en el consejo. El ánimo del consejo fue totalmente favorable a esta carta. No hubo un solo disenso, no hubo una sola persona que dijera, no, yo sí tengo dudas de que antepongamos las cuestiones éticas y morales sobre otras cosas, y yo sí creo que tiene sentido que mi esposa llegue a ser senadora. Nadie tocó ese punto. Es decir, hubo absoluto consenso en todo esto, y esto me parece que es una cosa importante. Fue Okay. un consejo presencial, como debía de serlo, porque hemos hecho muchos consejos, se han hecho muchos consejos virtuales, pero al ser presencial, eso implica un compromiso distinto. O implica que se está revisando la seriedad del proceso. Es un compromiso personal. Y yo sí estoy convencido de que fue un muy buen consejo, y es una llamada de atención que se está dando muy a tiempo para evitar todo ese tipo de debates absurdos. No sé si eh, Sí. esto sirva de algo, pero yo creo que fue un buen consejo. Hay acuerdo en que pues es importante defender la esencia de los valores Ujú. y principios del movimiento. Ok, aquí me gustaría, si me lo permites, entrar un poco en este tema, profundizar un poco, porque pienso que es algo que ha causado precisamente, no solamente pues aquí en la audiencia, sino en general como en este sentir de muchas y muchos simpatizantes al partido y al movimiento, como estas críticas y esta duda que surge a partir precisamente de esta línea que también veíamos en la carta de la mandataria, donde dice, no caigamos en el sectarismo ni por el contrario en el exceso de pragmatismo sin principios. Y Así hace es. mención, la cita al libro de Gracias de Andrés Manuel López Obrador, donde dice, los políticos no se dividen entre buenos y malos, se distinguen sobre todo por su forma de actuar ante determinadas circunstancias, y esto que pues tú referías hace un momento sobre combinar los principios con eficacia, dice, con más razón, ahora que existe una derecha neofascista y voraz, se requiere la unidad de todos los que nos situamos en Así el es. abanico de las fuerzas. Ahora, aquí en este punto me gustaría saber tu opinión respecto a esto. El propio expresidente Andrés Manuel López Obrador decía, no, cada vez las mexicanas y los mexicanos estamos más politizados. Algo que ha levantado muchísimas críticas precisamente en los últimos meses es pues tal vez con esta misma visión de pragmatismo, el incluir a ciertos perfiles que son criticados por esta misma visión histórica y política que las y los mexicanos pues sabemos de estos perfiles, ¿no? En Claro. esta explicación que se da sobre el que no se caiga en este lugar tampoco del sectarismo y de la unión política que se necesita ante esta amenaza mundial también, ¿no? Que es este neofascismo. ¿Cómo podemos, digamos, ahí como nivelar y también saber cuáles son los riesgos de que se infiltren también como estos personajes que pueden obedecer no precisamente a pues una narrativa o que pueden, digamos, como disfrazarse en algún punto, ¿no? Y que no obedezcan a esta narrativa progresista, sino que se infiltre, o sea, como intentar proteger, cerrar la puerta y proteger, ¿no? El movimiento de esta derecha, pero que se infiltren dentro, o sea, que el enemigo esté dentro, ¿no? ¿Cómo podríamos Claro. evitar esta cuestión? A ver, mira, el tema es muy importante, porque si efectivamente Morena ha ido, digamos, creciendo en aceptación ante la opinión pública, creciendo en las elecciones, etcétera. Y esto ha implicado al mismo tiempo que el PAN, el PRI, el PRD se han ido haciendo cachitos, ¿no? Es decir, es una cosa increíble. El PRD ya hasta perdió el registro. Uh-huh. El PRI es de repente la cuarta fuerza. El PAN de repente es hasta la quinta fuerza. En algunas encuestas el PRI rebasa al PAN por un punto. En fin, están peleando los cuartos lugares, ¿no? Cuarto y quinto lugar. Quiere decir que estamos ante un problema serio, porque lo que ocurre cuando se dan estos fenómenos es que el enemigo se vuelve interno. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es saber quién es el enemigo interno. Ahora, ese es el debate eterno de todos los procesos de transformación. Y te quiero decir una cosa, ahí es cuando de repente la gente dice, no, hay que cuidar al enemigo interno, tal. Y la gente no se fija o no se da cuenta
de repente que el enemigo interno no solo es el que se suma recientemente al proceso, sino que el enemigo interno de repente está ahí desde hace mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo, o te voy a poner ejemplos que son muy sencillos, Ujú. pero que yo creo que son muy elocuentes. A nosotros nos pasó en diversas ocasiones que de repente Morena triunfa con un candidato pues que viene del PRI o del PAN o incluso del PRD, triunfa en la gobernatura, pero fíjate, eso implicó desgajar al PRI, desgajar al PAN, desgajar al PRD. De repente llega este personaje y hay sectores de Morena que no lo juzgan lo suficientemente puro, limpio, etcétera. Entonces, mientras la gente celebra en el zócalo de una entidad del triunfo de Morena, resulta que el edificio de Morena está siendo tomado por sectores radicales que dicen, no me gusta cómo está, quién es este personaje que llegó, en fin. Y estos personajes con frecuencia pues le están haciendo el juego al PRI, ¿no? Es una cosa muy chistosa. No me digas que no has visto recientemente una cantidad, una andanada de críticas diciendo, Morena es el nuevo PRI. ¿Y quién es el que difunde esta visión? El viejo PRI. Es una cosa curiosísima, ¿no? Entonces, sí necesitamos, por supuesto que necesitamos revisar eso, y lo que te quiero decir es que de repente a ver, en política se trabaja con quien está dispuesto a trabajar y se avanza con quien está con el proyecto. Y de repente no, el enemigo no creas que viene únicamente de las derechas, con frecuencia el enemigo viene de las izquierdas. Es decir, no me digas que la izquierda no tiene sus vicios, la izquierda tiene fuertes vicios. Y uno de esos vicios es el enorme sectarismo del que ha hecho gala una y otra vez, y ese sectarismo es parte de las cosas que luego revienta a a los procesos de transformación. Lo vimos en la Revolución Francesa, lo vimos en la Revolución Mexicana, lo vimos en la Revolución Soviética. Estas cosas así funcionan. Entonces, una de las pocas cosas que te permiten efectivamente seguir avanzando con apego al proyecto es un debate permanente y es el mantenimiento un horizonte ético muy claro. Ok. Sí, y fíjate, esto que estoy mencionando vale tanto para los políticos como para los periodistas. Es una cosa increíble. De repente nos encontramos con periodistas que hacen campañas muy violentas contra fulano, sutano, mengano y lo hacen a nombre del purismo, pero pues lo hacen con poca ética. Te voy a dar un caso, es decir, últimamente a mí me acaban de acusar de estar haciendo campaña en contra de un juzgado, en contra de un candidato a juez, cosa que es absolutamente insustancial. Es decir, vamos, yo no me he metido con nadie, no toco con nadie, pero me llama la atención como gentes del movimiento, o que dicen ser del movimiento, de repente se inventan, pero totalmente se lo sacan de la manga, se inventan versiones, ¿no? Y a partir de eso hacen campañas así muy específicas. No, fulano, hay que correrlo por tal, tal. ¿Dónde está el documento que sustenta la acusación que estás dando, que estás diciendo? Entonces, sí necesitamos, creo yo, ser más serios en todo este proceso. Es decir, fíjate, nos hemos encontrado, claro, cuando se habla del tema de que el partido se abrió y recibió a gente que después se aportaron, sí, es cierto, pero si tú revisas, y te voy a decir lo que decía el otro día un colega nuestro, cuando en el 2018 Andrés Manuel dice, hay que abrir el partido para que entre un montón de gente y tal, tal, decía un colega nuestro, y de repente se paran a firmar el documento todos los cuates con los que nos habíamos peleado durante décadas y se paran y se afilian a Morena, toda una serie de gentes con que incluso nos habían insultado. Bueno, está, lo que voy a decir es muy fuerte, pero la pregunta es la pregunta es la siguiente: ¿y tú crees que sin esa apertura se hubiera ganado en el 2018? Yo creo que no. Ok. Y yo te voy a decir una cosa, con esa apertura, no solamente se ganó en el 2018, se ganó en el 2024, sino es que con esa apertura se ha avanzado. Los sectores que efectivamente traicionaron y se lanzaron después contra Andrés, o los actores, son muy pocos. Está Germán Martínez, está Lili Teis, pero no hay muchos más.
El movimiento es lo suficientemente poderoso y lo suficientemente sólido como para poder avanzar con toda esta gente, ¿eh? Y para implantar sus lógicas. Y esas son las cosas que tenemos que estudiar y revisar constantemente. No te Ok. estoy diciendo que Morena deba aceptar gente que tiene antecedentes penales o vamos, esto no es una cuestión de estricto pragmatismo, pero yo sí creo que se necesita consolidar todo este proyecto. Se construye con lo que hay, con mucha frecuencia, y esto lo decía Andrés Manuel, con mucha frecuencia resulta que te apoya más, esto me lo dijo Andrés Manuel, te apoya más quien menos te esperas que te apoye. Y encuentras más obstáculos con la gente que pensabas que te iba a ayudar a construir, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas tienes que construir y tienes que avanzar con la gente que te ayuda a consolidar el proyecto. Ok, y finalmente para cerrar este tema, porque sí me gustaría, bueno, si nos das oportunidad de también conocer tus impresiones sobre Oye, y si precisamente hay estas... preguntas y dudas, las hablamos, ¿eh? Ok, Abrimos micrófono y con lo que nos vale, quieras vale. decir. Quiero ahondar también un poquito en esta parte. Precisamente, ¿no? Aquí hemos tenido estas otras participaciones que muy amablemente nos has compartido también aquí, como en este estudio profundo de la derecha, de la izquierda, y precisamente en algún punto cuando tú nos contabas de este origen histórico de la izquierda, pues nos decías que una característica primordial precisamente es la diversidad del pensamiento, ¿no? O sea, la Sí, derecha claro. sería quien tendría un pensamiento único y la izquierda precisamente se caracteriza porque es esta multitud, esta pluralidad, ¿no? Ahora, en este Un punto, matiz aquí, yo quisiera hacer un matiz. sí, sí, No es que la derecha tenga un pensamiento único, también hay mucha diversidad dentro de la derecha. ok. Lo que pasa es que la derecha tiene una tradición de obediencia. Entonces, de repente, tiene una tradición así de que respeta escalas y respeta jerarquías, etcétera. Entonces, se disciplina con mayor rapidez que las izquierdas. Y la otra cosa es que la derecha se suele organizar alrededor de negocios y alrededor de proyectos pragmáticos muy concretos. Vamos a privatizar, y todos los que quieren privatizar se alinean. Es una cosa muy impresionante. Vamos a privatizar Pemex y todos los que le pueden sacar un peso a Pemex están alineados en ese proyecto, ¿no? Perdón. Ok, no, no, sí, perfecto. Entonces, precisamente en este punto sobre la pluralidad, ¿no? En este momento que, como decíamos, ¿no? Estas impresiones que han sucedido en estos últimos meses por estas críticas, que pues también me parece que la izquierda pues está o tendría que estar pues abierta, ¿no? A la crítica. Finalmente lo que recordaba la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues parece que no es casual que hace esta remembranza de cómo el movimiento se fue formando casa por casa, persona por persona, ¿no? Que no fue, que surgió, a diferencia del PRI, precisamente, del pueblo, no de un poder fáctico, ¿no? Bueno, digamos, con este marco, en este momento donde surge como bien lo decías hace un momento, de este llamado de atención al movimiento, porque, como tú lo decías, pues hay quien también ha relajado como estas posturas, esta disciplina. ¿Podemos, digamos, estar confiados o cuál sería la lectura para el futuro también del movimiento y del partido de volver a tomar otra vez como la fuerza, ¿no? Esta insistencia y estos guiños que podemos también ver en la carta de la mandataria, de estas actitudes que ella lo hace como muy puntual, ¿no? Por ejemplo, en esto que pone de los helicópteros privados o de la marca de lujo, sí. Eso que también reitera mucho del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto que pues también tú mencionabas del humanismo mexicano, ¿no? Y que pues a la escucha de las y los militantes, de quienes han sido públicamente también señalados, señaladas, podemos tener como cierta confianza, o sea, ¿qué se espera, digamos? Porque sabemos que van a seguir habiendo pluralidad, van a seguir existiendo críticas, van a existir seguramente todavía conductas que pues habrán que ser señaladas, sancionadas, etcétera. Precisamente pensamos pues en pro de proteger, ¿no? Como al movimiento en general. Pero bueno, ¿qué significa que sea en este momento, ¿no? Y qué lectura podríamos entender para el futuro y esta reorganización que se va constituyendo en este movimiento de Morena? Pero mira, una de las cosas que tenemos que entender es que pues, esto es un proceso de transformación que quiere ser profundo. Y este proceso de transformación solo puede aprender de los errores que se han hecho en este proceso de transformación y en los errores que se han hecho en procesos de transformación pasados.
Tú hace ratito decías que el PRI pues es un partido que no estaba organizado a partir del pueblo. Mira, en sus orígenes sí estaba organizado alrededor del pueblo. El PRI es un movimiento que surge de la Revolución Mexicana. Es el partido que organiza a las fuerzas que se activaron en la Revolución Mexicana. Ahora, es muy chistoso porque originalmente se organiza como una asamblea de partidos regionales, como una asamblea de poderes diversos que están dispersos por toda la República, pero después se convierte efectivamente en un partido de Estado, ¿sí? Y esto lo hace copiando las lógicas del partido bolchevique y del partido fascista. Fíjate, esto es bien interesante. El PRI se inspira en los dos proyectos, ¿sí? Y el PRI, a partir de que se convierte en un partido de Estado, deja de ser o deja de tener toda una serie de vínculos populares y se convierte efectivamente en el partido del poder y no en el partido del pueblo de México. Entonces, ¿qué es qué es este llamado de atención? Esto es un llamado de atención para decirle, oigan, no hagan eso, no hagan lo que ya ocurrió, es decir, estamos aprendiendo de nuestra historia. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No hagamos esta tontería que se hizo, o este error, no es una tontería, este error que se cometió a principios del siglo XX, que un partido que surge del pueblo de repente deja de lado al pueblo, se centra en todas las lógicas del poder y este llamado de atención es básica, se centra, por supuesto, se tiene que centrar en cuestiones éticas, en cuestiones morales, en cuestiones que tienen que ver con el humanismo mexicano, en cuestiones que tienen que ver con cuál debe de ser el objetivo último de la política. El objetivo último de la política tiene que ser servir a la gente, así de simple, tiene que ser servir a las mayorías. El objetivo de la política, a ver, decía un filósofo griego clásico que la política es el arte de hacer a los pueblos virtuosos y felices. En eso nos deberíamos de centrar, ¿no? Y esto, por supuesto, que implica mantener principios e implica de repente también tomar decisiones muy prácticas. Es decir, tú crees, por ejemplo, que todas las negociaciones, todas las pláticas que ha tenido con Claudia Sheinbaum no son, entre otras cosas, actos muy pragmáticos. Pues claro que lo son, porque son actos de defensa, pero son actos de defensa del territorio nacional, son actos de defensa de la soberanía. Porque hay quien dice, no, que se pelee, que le miente la madre. No. Es decir, si haces eso, no le estás sirviendo bien a la nación. Es decir, sí tienes que enfrentar los problemas, tienes que resolverlos lo mejor que se puede. Es un problema de responsabilidad. Y en este sentido, es decir, yo sí quiero subrayar esto, es algo que decía Cristina Fernández de Kirchner y que lo quiero subrayar. Sí necesitamos, entre otras cosas, una militancia que entienda mejor los laberintos de la política, que entienda que de repente, pues sí, hay que, en situaciones peculiares, tienes que optar entre inconvenientes, ¿no? Y tienes que decir, híjole, con la pena, pero pues necesitamos la mayoría en la Cámara de Senadores, entonces ahorita vamos a aceptar a un personaje. Y, es decir, me apena mucho decirlo, pero sí son cosas que se tienen que revisar. Ojo, sin dejar jamás de lado los principios. Y ya por último, de este punto, aquí no se correría el riesgo precisamente, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero que en este punto las personas que cuestionan estos perfiles dejaran de creer en el proyecto, o sea que precisamente tal vez por esta cuestión de no entender como esta cuestión pragmática, no ver como todo el alcance, pero que se perdiera como este respaldo popular hacia el proyecto. ¿No existe este riesgo? Mira, el riesgo de que haya gente descontenta con ciertas decisiones políticas es permanente y constante. Eso siempre se va a dar. Lo que hay que hacer es lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer un balance sólido de hacia dónde estamos, hacia dónde avanza el proyecto y cuál es el costo y el beneficio de cada una de las cosas. Porque te voy a decir una cosa, es decir, esta actitud, a ver, es algo que a mí me costó muchísimo trabajo aprenderle a Andrés Manuel. Porque obviamente yo siempre estaba en la esquina del principismo, no, esto no se puede hacer, no puede. Y él decía, bueno, ok, te puedes mantener así todo el tiempo que quieras.
y vas a hacer entonces una política testimonial. Pero el tema de fondo, ¿y eso es ético? Si puedes en un momento hacer efectivamente una transformación real, vas a optar por vas a optar por mantener, sí, por supuesto, siempre hay que mantener los principios, pero no hacer absolutamente ninguna concesión a sus principios, porque entonces no estás haciendo política. La política implica tomar decisiones, y esas decisiones, por supuesto, que tienen positivos y negativos, pero lo responsable en política es precisamente meterse a tomar decisiones. Ok. Y te voy a poner un ejemplo Sí, muy sí. simple. Yo recuerdo en una ocasión que iba yo con Andrés, y de, lo acaban de traicionar los chuchos por todas partes. Esto es después del 2006. Se acababan de entregar a Calderón, y Andrés se sentó y pactó con los chuchos. ¿Qué se sentó a pactar con los chuchos? Se sentó a pactar, entre otras cosas, la candidatura presidencial del 2012. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué lo hizo? ¿Qué crees, que no se daba cuenta de lo que habían hecho los chuchos? Por supuesto que se daba cuenta. Lo que pasa es que se dio cuenta que no podía ser un partido distinto, no podía un partido con registro para el 2012. Entonces, pues es decir, él se da cuenta que para sacar adelante el proyecto tenía que pactar con estos actores. ¿Tú crees que le gustaba? Pues claro que no le gustaba. Pero ¿qué era lo responsable? Lo responsable, al final de cuentas, es lo que hizo él. Es decir, ¿sabes qué? Me aguanto el coraje que traigo y pues me meto en esto, porque esto es lo que le conviene al país, esto es lo que le conviene a la nación. No sé si te parece un buen ejemplo. Sí, sí, por supuesto. Digo, nos deja por supuesto mucho que pensar. También nuestra Sí, audiencia claro. seguramente va a opinar. Aquí pues es un espacio también de apertura. Pero pues agradecemos muchísimo también pues esta explicación, esta claridad. Y pues antes de terminar también, sí, para aprovechar, nos gustaría saber sobre tus impresiones sobre esta reaparición de Ernesto Zedillo, precisamente en el marco de pues un poco esto que estamos hablando, ¿no? Como esta cuestión de la memoria histórica de estos gobiernos, y que salen ahora pues también a asegurar que vivimos en una tiranía, en una dictadura, y pues esta reaparición precisamente de Ernesto Zedillo y el hecho de que la derecha pues ahora lo tome como un bastión. ¿Qué lectura en general pues ves sobre esta reaparición? Mira, son varias cosas. Lo primero es que veo que la derecha se está quedando ya realmente sin representantes, sin voceros. Están muy desacreditados todos. Se desacreditó Claudio X González, se desacreditó Alito Moreno, se está muy desacreditada la dirigencia del Partido de Acción Nacional, sobre todo desde el momento en el que pusieron al frente ni más ni menos que a un personaje que está ligado al cártel inmobiliario. Eso me pareció fantástico. Está también muy desautorizado Claudio X González, está muy desgastada Mario Amparo Casar, muchos de los voceros intelectuales de esta derecha neoliberal están también ya pues muy disminuidos. No es el caso de Aguilar Camín, es el caso de Enrique Krause, y han perdido espacios además en estos tiempos. Entonces, pues buscan, yo lo que entiendo es que esta derecha lo que hizo fue buscar un cuadro importante de peso que pudiera dar la cara para defender al viejo status quo neoliberal, y pues encontraron una de las figuras importantes de las que podían echar mano era pues Ernesto Zedillo. Fíjate, Ernesto Zedillo, este, es un personaje que terminó su sexenio, da clases en Harvard, en Yale, perdón, en una de las universidades de las Ivy League de Estados Unidos. Es un tipo que va a los foros de Davos, etcétera. Les pareció que era una voz autorizada para ellos. Pues tú lo revisas, tú empiezas a revisar la historia de Cedillo y te das cuenta que el personaje es verdaderamente la antípoda del humanismo mexicano. Es lo que podríamos denominar la deshumanización neoliberal. Contra el humanismo mexicano de Sheinbaum y de Andrés Manuel está la deshumanización neoliberal de Cedillo, de Salinas de Gortari y de Felipe Calderón y de Vicente Fox, ¿no?
Si tú revisas todo lo que hizo en su sexenio Ernesto Zedillo, vas a ver que hizo cosas bastante atroces. Es decir, entre otras cosas, sí le entregó la economía a los más ricos del país, no gobernó para los mexicanos, gobernó para una élite oligárquica. Y esa élite oligárquica a la que le dice, esto lo dijo Claudia Sheinbaum el otro día, a la que le avisa que se va a devaluar el peso y estos entonces provocan una devaluación mucho mayor. Es para esta élite mexicana que Zedillo organiza uno de los desfalcos más gordos de la historia del planeta, que es el del Fobaproa, donde se convirtió en deuda pública la deuda privada de unos cuantos, de los hombres más ricos del país. Es una cosa que me pareció increíble. Entonces, todo el dinero que tenían, efectivamente lo hizo para defender al sistema financiero mexicano, pero ese sistema financiero mexicano tenía un puñado de beneficiados. Lo hizo para beneficiarlos a ellos. Entonces, fíjate qué cosa tan salvaje. Utilizó dinero público, dinero del pueblo de México, ¿sí? Para rescatar a unos cuantos hiperprivilegiados. Es el Robin Hood al revés, ¿no? Es saquear a los más pobres para darle a los más ricos. Entonces, y esto es una brutalidad. Tú empiezas a ver las cuentas del Fobaproa y te vas de espaldas, es decir, estamos hablando de millones, de miles de millones de pesos, ¿no? Que fueron transferidos a los más ricos y que se convirtieron en deuda pública que hemos pagado a lo largo de nuestra vida. Es decir, ya pagamos solo de intereses algo así como 2,000 millones, ¿no? de dólares, y todavía falta por pagar lo principal. Es una cosa increíble. Y ojo, esta brutalidad que se revisó con lo del Fobaproa, que se verifica con lo del Fobaproa, también se verifica en actos de represión que fueron brutales. Y fíjate, el tema del Fobaproa es un tema muy complejo, porque Salinas, fíjate, yo te recuerdo que López Portillo nacionaliza la banca antes de salir. Y después, esta banca, Miguel de la Madrid, primero permite que se abran casas de bolsa y para que le permitió especular a gusto a toda esta gente, y después privatiza la banca que había sido nacionalizada por López Portillo. Y para privatizar esa banca, originalmente se impusieron toda una serie de condiciones que iban a ser garantía de que esta banca iba a tener un sentido social, que era tener un sistema financiero efectivo y competitivo y eficiente, evitar que el dinero se concentrara en unas cuantas manos, que los bancos fueran sanos y que estuvieran manejados por gente capaz y con calidad moral, que la banca fuera controlada por mexicanos, entre otras cosas. Todo esto es lo que se planteó, ¿sí? Pero tú verás que a pesar de todos estos requisitos, el gobierno vendió la mayoría de los bancos a dueños de casas de bolsa que estaban acostumbrados a especular y a hacer dinero rápido. Y después le dieron todo este dinero, ni más ni menos que a empresas extranjeras. Es una cosa increíble. Y luego lo que ocurrió entonces es que los banqueros, y esto antes de la venta a la banca internacional, lo que hicieron los banqueros es que empezaron a usar el dinero como si fuera de ellos. Es el caso de Cabal Peniche, de Banca Unión, que de repente entra a Banca Unión y todo el mundo dice, oye, pero es un genio financiero, pues acaba de entrar a Banca Unión y ya está comprando la Del Monte Food Products. Pues sí, lo compró con los ahorros de los ahorradores de Banca Unión. Es una cosa increíble. Es decir, utilizó el dinero de la gente como si fuera de ellos, lo usaba como si fuera de ellos. Empezaron a especular, ¿no? Y empezaron a saquear a los ahorradores y empezaron a saquear a la nación. Y lo mismo hicieron otros banqueros como Ángel Isidoro Rodríguez, apodado el Divino. Y entonces empiezan a hacer toda una serie de cosas que son increíbles y todo este dinero pasa efectivamente a ser deuda. Cuando se empieza a ver que estos personajes
a los que les acababan de privatizar los bancos, se despacharon con la cuchara grande, hicieron toda una cantidad brutal de irregularidades, ¿sí? Entonces ahí decidieron entrar a los bancos, pero para rescatarlos a ellos. Es una cosa que me parece increíble. Entonces, lo que ocurrió al final de cuentas es que la deuda pública, ¿sí? Pero la deuda privada se convierte en deuda pública. Para darles el dato, la deuda pública de México en 1994 era de 130 mil millones de dólares. Y en el año 2000, después del FOBAPROA, llegó a los 230 mil millones de dólares. Es una cosa salvaje. Y obviamente todo esto es parte del saqueo que perpetraron estos señores y es parte de la lógica de que lo que importa es gobernaron para unos cuantos, para beneficiar a unos cuantos. Y fíjate, no sé si ustedes lo recuerdan, pero Zedillo hizo campaña con el lema "Yo voto por la paz", porque se había dado el estallido en Chiapas del EZLN y la gente estaba preocupada porque había inestabilidad en algunas regiones del país, incluso los voceros de la derecha hablaban de balcanización. Y lo que vimos inmediatamente es que Zedillo efectivamente se lanza, es decir, había una suerte de paz establecida entre el EZLN y el gobierno. Zedillo rompe esa huelga y una de las cosas que hay que recordar siempre del gobierno de Zedillo es que en enero en febrero de 1995, a pesar de todo lo que se había hablado de los acuerdos de paz, poco después de tomar el poder, Zedillo organiza una emboscada para detener al subcomandante Marcos, y esto rompe con los acuerdos de paz. Y no se nos puede olvidar que en diciembre de 1997, ya había organizados grupos paramilitares en la región. Y el 22 de diciembre de 1997 es cuando se da la brutal matanza de Acteal, ¿no? En la que son victimados a mansalva indígenas tzotziles, la mayoría mujeres, niños, ancianos. Fue una cosa brutal. Entonces, es un sexenio que está marcado por el saqueo a la nación, es un sexenio que está marcado por la represión, porque además de la matanza de Acteal tuviste la matanza del Charco y tuviste la matanza del Bosque y tuviste la matanza de Aguas Blancas, etcétera. Y hay que decirlo también, es un sexenio que está marcado por el fraude electoral. Zedillo llega a gobierno a través de un fraude electoral, pasándole es decir, el tope de campaña de 44 millones de dólares, y Salinas le pasa la charola a los empresarios, le pide a 25 empresarios 25 millones de dólares, son 620 y tantos millones de dólares para la campaña de Zedillo. Es una cosa increíble, ¿no? Y esto no fue lo único que se gastó. Muchos otros banqueros y demás que después fueron beneficiados por el FOBAPROA, ¿sí? Aportaron millones para la campaña de Zedillo. Entonces, bueno, imagina, fraude electoral, saqueo de la nación y represión. Y ese es el señor que nos quieren presentar como un adalid de la democracia y como el hombre que va a sacar adelante a México y todo eso. Perdón, paso. Claro. Y finalmente, ya para cerrar, ¿cómo podríamos entender esta importancia de esta memoria histórica, ¿no? De pronto hay como estas opiniones, a veces precisamente promovidas desde la derecha, como bueno, eso ya pasó, ya es del pasado, no tiene que ver con ahora. ¿Cómo podríamos leer bueno, para empezar, si tú consideras que es importante, necesario como esa revisión histórica y esa memoria histórica, y por qué y cómo podríamos entenderla ahora? Mira, la historia es lo que somos. Somos lo que somos porque nos pasó lo que nos pasó. Si nosotros perdemos la memoria histórica, perdemos la noción de lo que somos, perdemos identidad y vamos a dejar de sacar lecciones de nuestro pasado. Necesitamos sacar lecciones de nuestro pasado, y para sacar lecciones de nuestro pasado, la única opción que tenemos es precisamente la memoria histórica. Bien lo decía una vieja frase que algunos le atribuyen a Santayana, otros se las atribuyen a otros pensadores, pero un país que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, a repetir su historia, ¿no? A repetirla. Entonces, para no repetir la historia, tenemos que tener memoria histórica. Ok.
Pues Rafael Barajas, el Fisgón, de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos, nos extendimos un poquito, pero pues bueno, No pasa nada. Ojalá nos permitas continuar en comunicación para seguir pues esto, dialogando y también pues esto, ¿no? Con las inquietudes de nuestra audiencia. Te agradecemos de verdad muchísimo. Nada más dos cosas. Sí. Sí necesitamos mantener los principios éticos siempre, sí, pero parte de esos principios éticos implican también un compromiso con la realidad. Y ahí es donde entran las lógicas pragmáticas, que tampoco las puedes descuidar. Hay que ser pragmáticos sin descuidar la ética, pero hay que ser pragmáticos también. Ok. ¿Y dentro de esto también entra el debate? O sea, Sí, la claro, por apertura. supuesto, pero fíjate, descuidar totalmente las cuestiones prácticas, sí, también es un problema de falta de ética, ¿eh? Uh-huh. Quien está priorizando todo el tiempo cuestiones de sus principios y todo esto sobre lo que es el bien público, también está cometiendo una falta ética importante. Ok, pues Rafael Barajas, muchísimas gracias por estos minutos. Nos dejas con preguntas que estaremos seguramente también aquí elaborando y ojalá pues nos permitas continuar en comunicación para pues seguir en esta conversación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un gusto estar contigo, Carolina. Igualmente, muchas gracias. Buen día. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.